Hola, mi nombre es Idalí Gardea, mi matrícula es 2904180, soy alumna de la Universidad TecMilenio y hoy les voy a hablar sobre la Guerra Fría, que es mi ejercicio 10 del módulo 2. La Guerra Fría empezó después finalizada la Segunda Guerra Mundial, tomando los mandos bloque occidental por Estados Unidos, que era capitalista, y el bloque del este, que era comunista, por la Unión Soviética, iniciada en el año de 1445 y con el fin de la Unión Soviética en 1991. Sistemas económicos del capitalismo y el socialismo. Se le llamó Guerra Fría porque ninguno de los bloques tomó acciones directas contra el otro. Las razones de este enfrentamiento fueron ideológicas, económicas, políticas y propagandistas. Estados Unidos, por su parte, era capitalista, defendiendo la democracia, principios de propiedad privada y libre iniciativa, no obstante apoyando la imposición de dictaduras de varios países latinoamericanos, los cuales no eran reinvertidos en la economía para alimentar el crecimiento económico. Mientras tanto, que la Unión Soviética, apoyando por su parte el socialismo, que se basaba en la igualdad económica, eliminación de propiedad privada y que la capacidad del Estado fuera quien cubriera y garantizara todas las necesidades del Estado. Los empleados además serán compensados en base a su contribución individual. Aquí podemos observar a Richard Cantillon y Adam Smith, que eran principales defensores del capitalismo. Y aquí podemos observar los principales defensores del socialismo, que era Karl Marx, Lenin y Friedrich Engels. El sistema político, económico y social en Europa de la posguerra. Las que eran unidades de Estados Unidos y Unión Soviética se encontraban en un avance, por lo que se vio decadencia para poder europeo, lo que provocó la división del continente en dos partes de influencia, una estadounidense y otra que sería la soviética. Los países que se vieron forzados a cambiar sus gobiernos, como fueron sus reformas institucionales, así modificándose los modelos de la sociedad, con el fin de que se dejara de existir el consenso de la población sin la participación de los líderes. A consecuencia de las pérdidas que se obtuvieron después de la guerra, se había dado a la decisión de que se establecería un área de seguridad para Europa Oriental, para que ésta se hiciera una separación de capitalistas y de ahí en Europa. Este se le llamó Muro de Hierro, que fue la división que se hizo, que comenzaría desde Alemania Oriental hasta la Unión Soviética por parte comunista y viceversa con la capitalista. Los dictadores apoyaron la Unión Soviética para así obtener la confianza de Europa, para ganarse su corazón en sí. Siempre de la dura, ya que después de pasar esta dura guerra, las partes ya aliadas empezaron a convertirse en identidades políticas. Los gobiernos, tanto como Alemania Occidental como Oriental, ya se habían creado para división del continente. A causa de esto, el establecimiento de los gobiernos comunistas en Europa Oriental y por la vulnerabilidad de Europa Occidental, que se está encontrando en ruinas económicas. Aquí tenemos una imagen donde se puede apreciar la división del bloqueo, que estaba dividida en 4 partes, y por el otro lado tenemos una imagen de Europa ahora mismo, en la actualidad, de cómo se puede apreciar los países y qué tanto se abarca. Aquí tenemos unas imágenes donde las primeras dos son de Europa y Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, y las otras dos son de Europa y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya ahorita en la actualidad. Y ahorita les voy a presentar la entrevista que se la hice a mi papá, que se llama Miguel Rivera. La primera pregunta que le hice fue qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo, a lo que él
me respondió esto. Se lo hice por medio de audios por si se escucha cuando se termina la grabación. Los países líderes del lado capitalista fue Estados Unidos y del lado socialista la ex Unión Soviética. En este periodo histórico, en este periodo histórico se formaron dos bloques, o más bien el mundo estaba conformado por dos bloques, el bloque capitalista y el bloque socialista. Por el bloque capitalista, el país líder lo encabezaba Estados Unidos de América, y en el bloque socialista era encabezado por la ex Unión Soviética, URSS. La segunda pregunta fue por qué pasaron de ser aliados en las guerras mundiales a ser enemigos, a lo que él contestó. Para mantener su poder a nivel mundial, tener, tener lugares o colonias donde tener sus dominios, lo tuvieron que eh, armarse. Entonces fue cuando empiezan a, a construir ambos misiles, ¿verdad? Misiles que estaban dirigidos a lugares estratégicos para así lograr intimidarse unos a otros. En, por ejemplo, la ex Unión Soviética tenía misiles en Turquía y en Cuba, y Estados Unidos pues en varias partes del mundo, en América, en el mismo Europa y en Asia. Entonces, con esto lograban mantener cierto dominio con, los, con, con sus colonias, con sus países aliados, y pues fue una época donde se desarrolló una carrera armamentista por ambos, por ambos bloques, y de ser aliados pasan así a ser eh, contrarios o enemigos. La tercera pregunta que le hice fue qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría. En América, Cuba, y en Europa, bueno, en Asia, fue en Turquía, los principales lugares donde había misiles que estaban dirigidos a regiones donde había armamento nuclear. De esta forma, ningún, ninguno de los países líderes podía intervenir en esas regiones o en esos lugares, debido al, pues, a que si se invadían uno al otro, se desataba una guerra nuclear en la cual desaparecerían lugares que eran estratégicos. La otra pregunta fue cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría.
a lo que él me contestó esto. A nivel mundial se desató un gran temor porque el armamento era altamente destructivo y cualquiera de los países que encabezaban ambos bloques eran, con su armamento, eran capaces de destruir naciones enteras, países enteros. Por lo tanto, hubo una gran eh, o grandes manifestaciones a nivel mundial en contra de ese armamentismo que se estaba desarrollando. Y la última pregunta que le realicé fue con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias. Eran misiles principalmente, ¿no?, que estaban o que eran manejados por sistemas satelitales teledirigidos, de tal manera que pues con solo presionar un botón se activaban y tenían un alto poder destructivo. Además de misiles, contaban con armas nucleares, con bombas que pues también contaban con un gran poder destructivo. Y estas fueron las preguntas realizadas a mi papá. Mi papá es maestro, por eso se las hice. Aquí puse los países que son socialistas ahora en la actualidad, o que fueron, y países capitalistas. Los países socialistas son China, Corea del Norte, Cuba, Laos, Vietnam, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania Democrática, Hungría, Polonia, Rumania, Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia, Chile, entre otras. Y de países capitalistas, Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania, Italia, Suecia, Holanda, Reino Unido, Bélgica, Suecia, Sudáfrica, Brasil, México, Colombia, Qatar, entre otras. El régimen capitalista. De esto, el capitalismo es un sistema económico y social que se basa en los medios de producción con la propiedad privada. El mercado sirve para la asignación de los recursos escasos de manera eficiente y capital sirve como fuente para generar riqueza, es decir, la posición económico-social contraria al socialismo. Otra cosa que les puedo decir de esto es que se basa en la titularidad de recursos productivos, que sería de forma privada, es decir, que son de una persona y no del Estado. Y en conclusión, ya tomando en cuenta todo lo que investigué y la opinión de mi papá, es que para ambas potencias tenían un gran temor de que pues, les pudiera ocasionar daños su enemigo, ya que pues sus armas eran muy fuertes y las potencias podrían terminar perdiendo de ambos lados, o sea, no terminarían bien. Y viéndolo pues de esta manera, además de que los países no tenían el poder, pues sabían que podrían salir perjudicados si es que se les desataba una guerra de esta magnitud. Y por último, aquí están las réplicas de mis dos compañeros, junto con lo que les puse para que se pudieran informar y mi participación en el foro. Aquí están las bibliografías y eso es todo por mi parte. Gracias.